con el técnico Roberto Mosquera. Gracias, Roberto, por venir. Eddie, un gusto. Me demoró, pero finalmente él se comprometió y cumplió, como de costumbre. ¿Alguna vez fue exagerado o no? Sergio Marcarián, cuando salió subcampeón de la Copa Libertadores dirigiendo a Cristal, tenía como asistente directo a Roberto Mosquera y Sergio Marcarián siempre dijo que tácticamente el que mejor entendía el trabajo colectivo, el funcionamiento de los entrenadores peruanos en su momento era Roberto Mosquera. ¿Fue exagerado o tenía razón? ¿Qué tal, Roberto? Bien, gracias. Una vez más la invitación, agradecido. Sí, no hemos tenido desencuentros, no hemos tenido el encuentro que necesitábamos y te agradezco este espacio. A ver, fue generoso para el momento, ¿no? Porque él tenía una visión que no ha tenido nadie acá en el Perú. Y no ha tenido nadie porque obviamente cuando salgo hablando de volumen de oxígeno, de percentual de grasa, de la necesidad de solo el jugador tenga entre 9 y 12% de grasa, porque si tiene 20 le va a quitar volumen de oxígeno, lo tomaban como una broma o como que yo trataba de buscar un camino equivocado al fútbol, pero mi camino siempre fue... O hablar en difícil. Sensato, hablar en difícil, sí. Mi camino fue sensato y es muy simple, ¿no? La ecuación que yo hice. En fútbol 2 más 2 puede ser 4, puede ser 5, puede ser 7, no siempre es 4. Entonces, no hay verdades absolutas. Así es. Al no ser exacto, todo lo que rodea al fútbol tiene que ser exacto. Por eso cuando llegamos, por ejemplo, a Wisterman, corrían 9 kilómetros y tenían que correr 11 kilómetros. Porque con 9 no le vas a ganar a Peñarol, ni a Cruzeiro, ni a Mineiro, ni al campeón de Brasil como le ganamos 3-2 como es Palmeiras. Entonces son cosas que yo los digo no para decir que soy el mejor, el más enterado, sino para también es una forma de informar a todos los demás técnicos que hay cosas que tienen que suceder para que entonces, en el campo tengan el peso que uno necesita, ¿no? Ok, pero con eso me estás diciendo que los técnicos en general en el Perú no tienen suficiente información y por lo tanto la capacitación que tienen cuando es aquí en el Perú ¿es limitada? Es limitada. Es limitada. Sí. La formación del entrenador en el Perú es limitada. Sí. Sí, pero voy a tratar de... Inclusive los que dirigen voy a tratar de que no quede tan fría, ¿no? Como que yo soy y... ¿Por qué? ¿En qué? Porque el nivel académico es importante en un entrenador porque acá te enseñan técnica, te enseñan táctica, estrategia, físico. Pero preparación... Yo llevo a preparación física y no soy preparador físico. He llevado 2 años preparación de arquero y no soy preparador de arqueros. Sí, correcto. He estudiado filosofía porque es la capacidad que te da de poder pensar. ¿Y por qué tienes que ser un tipo pensante? Porque tienes en contra o a favor al hincha, al presidente del equipo, a la directiva, al periodista. O sea, hay 4 vertientes que uno tiene que enfrentar. Y el jugador, obviamente, ¿no? Y te tienen que creer. Entonces, en función de eso, he estudiado psicología deportiva también para llegarle al jugador, para saber todas las personas no son iguales. A Garay le digo, Garay, ponte a correr, ¿qué pasa? Y a Yuliño, estás corriendo la mitad de lo que puedes correr. Es diferente, ¿no? Porque son diferentes personas. Sociología también, porque en menores tú tienes que socializar a un grupo de menores para que te escuchen. Y que tienen orígenes diferentes, historias diferentes. Y paralelamente decirles, mira, yo estudié en un gran colegio, de ahí postulé a la universidad y soy jugador de fútbol. O sea, no jugar fútbol nada más. Yo sé que tú eres un frontal crítico de la actual gestión y del sistema actual del fútbol peruano. Dependiendo de qué es la frontalidad, ¿no? Porque acá no hay verdades absolutas, pero acá hay cosas que yo lo digo y todo el mundo lo sabe. Sí, sí, y por eso. Todos lo sabemos, ¿no? De ahí algunos lo dicen, no es ningún secreto. Otros no lo dicen. Correcto, no es ningún secreto. Claro. La diferencia está en que hay correctos políticos y hay los que no somos correctos políticos. Sí, señor. Y no tenemos ningún problema en decir las cosas por su nombre. Pero quiero preguntarte, cuando se fue Ricardo Gareca y llega a la selección, ya vamos a ir con las preguntas de Aldo y de Eric, por supuesto, de Gabriel. Aldo, estás vendiendo los ojos porque necesito así algo más claro para mi piel.
Tiene Espero sus que me lentes sepa- oscuros. Espero que tenga correa. No, por supuesto, ya, ¿cómo no va a bacán. tener correa? Te decía, se eligió por Juan Reynoso. Y de alguna forma, lo sucedido con Juan Reynoso, ya quiero preguntarte desde tu óptica, ¿qué pasó con Juan Reynoso? Vino de la mano de resultados desastrosos y algo que para mí es objetivo. En esto sí encuentro algo que es exacto. En 14 partidos que tuvo, nunca repitió un 11. Eso es una verdad irrefutable, porque ahí están las alineaciones de 14 partidos y nunca repitió. Entonces, en un seleccionador que tiene muy poco tiempo de trabajo de campo, yo no entiendo cómo un técnico no tiene un 11. Esa es mi percepción, que él destruyó el funcionamiento colectivo, que mal o bien algo se había avanzado con Gareca. Y que después Fossati terminó siendo un fusible. ¿Cuál es tu óptica? Lo que pasa es que yo soy poco de ir en contra. Yo no te pido que vayas en no, contra, no, te pido que me des un pero- análisis, no técnico, digamos. Pero voy a aclarar primero, que Blanco. ¿Qué pasa? Mira, primeramente yo tengo un respeto por todos los entrenadores. Si son peruanos, no es más, es el mismo que siento por los extranjeros. Y los respetos entiendo que se ganan, ¿no? De repente Juan pensó que la versatilidad podía ser el camino que él podía encontrar. Y bueno, puede ser que eso no haya podido, que sus ideas las pueda llevar a la realidad, porque uno puede tener muchas cosas en la cabeza y la normalidad y la contratación que hacen es porque está fundamentado en un campeonato que hizo en México, ¿no? Y Con que el Cruz Azul. eso le daba un plus que no tenían otros entrenadores en el Perú o entrenadores peruanos, entonces lo hicieron ver como que tenía unas características, un liderazgo, una personalidad que la tiene, y de repente en la parte táctica la versatilidad que demostró al final nos podemos haber dado cuenta de que de repente no era el camino. Y de repente pudo ser el camino también. El tema es que no se pudo encajar. Pero para que ese sea el camino tienes que tener material abundante, Sí, y obviamente, de alto nivel. Obviamente. No, el momento de los jugadores también, no vi una ilusión en los jugadores que vinieron, ¿no? Tampoco les estoy criticando a ellos, sino o no entendieron el mensaje, Pero no o es no un- les llegó el mensaje, o ya estaban en un momento en el cual, No es la un verdad... tema de reciprocidad, no tiene mucho que ver. No debería ser, en un estado ideal, el jugador debería responder siempre al 120%. Sí. Pero en obviamente. muchos casos, incluyendo nuestro contexto, nuestra cultura, nuestra manera peculiar de entender la carrera del futbolista, no es muchas veces que el jugador responde de forma recíproca a como el entrenador lo potencie, Tiene que ser así. llegue a él, lo haga creer en Tiene él. que ser así. Lo que pasa es que no puedo hablar por los jugadores, ¿no? Si juntamos a todos, algunos pueden decir que no lo terminaron de entender a Juan, porque, o sea, el momento que ha tenido acá como entrenador ha sido siempre bueno, y México está cerca de irte, no para Colombia, sino de A México Europa. te vas para Europa o Estados Unidos, a otra realidad, y campeonó después de 14 años. Entonces no le podemos quitar No, capacidades. pero podemos Ahora- perfectamente discernir en el hecho de Sí, que perfecto. es un técnico mucho más eficiente para clubes que para una selección, por su manera de trabajar. Lo que pasa es que cuando lo contratan es porque piensan que tiene el perfil. Después tienes que dar la talla. medida, ¿no? Y no dio la medida, y bueno, yo sigo pensando que es un buen entrenador competitivo y que no tuvo un buen paso de repente Y por la la llegada de selección. Fossati, o sea, porque también resulta contradictorio. Históricamente, tú has jugado en selección. El fútbol peruano ha marcado en zona, ha marcado con dos centrales. Históricamente fue así. Entiendo que en universitario o cuando tienes un equipo como el que cuando entrenas a diario con un equipo, tienes constantemente cómo introducir una nueva idea táctica, puede funcionar. Pero otra vez, teniendo 2 o 3 días al mes
para dirigir, querer imponer un nuevo sistema que nos quitaba volumen ofensivo, que impedía trabajar con extremos que son jugadores, tú lo fuiste, que nos dieron históricamente posibilidades de daño al rival, ¿no parecía algo que nacía muerto? Mira, Sergio Markarián, así como fue generoso en sus palabras conmigo, me enseñó algo que yo he valorado en el tiempo. Y es, primero, me he convertido después de Markarián por necesidades tácticas y porque me podía pasar lo que le ha pasado a Fossati, sin decir que yo soy mejor entrenador que Fossati. Yo he conversado con Fossati una vez, me gustó, me encantó, pero acá estamos poniendo en relevancia las tácticas que él hizo. Entonces voy a lo medular. Yo me volví un entrenador pragmático y no soy mejor entrenador que Fossati. Entonces, primero yo veo... Para que la gente entienda, no quiero menospreciar a nadie, pero cuando dices pragmático es apuesto por lo que funciona. Sí. Práctico. Práctico. Pero pragmático va más allá, ¿no? Porque yo llego a un universo de jugadores en los que veo si tengo para jugar con 3. Correcto. ¿No? Y si no los tengo, los creo, los entreno y les digo. Y es más fácil en equipo que una selección. Es más fácil una selección porque es muy difícil no encontrar a 3 backs buenos, ¿no? Pero a eso le tienes que dar un movimiento, ¿no? Un concepto de saber... automatismos. Temporización, marcaje, vigilancia, que son principios defensivos, digo. Pero cuando juegas con 3 al fondo y 2 carrileros... O laterales, volantes, como Tienes dos posibilidades, que vaya uno y que quedes con 4 también. Correcto, de acuerdo, sí, de acuerdo, pero a lo que voy es, no dejas de tener amplitud de ataque al no tener extremos. Yo te entiendo que juegues con carrileros si son Roberto Carlos y Cafú. A ver. O si son Zanetti y Sorín. Pero no los tenemos. Entonces, si es predecible lo que va a hacer un lateral nuestro, que va a tratar de ganar en velocidad, que no es un extremo habilidoso, que no. Entonces, no pierde la posibilidad de atacar más cerca al área con extremos habilidosos, especialistas en la posición y en el 1 contra 1. Sí, la teoría es deliciosa, porque nos da la oportunidad de que todo lo que decimos no siempre es comprobable. Y yo lo que he venido acá es a tratar de que la gente entienda que hay cosas que sí son comprobables. Entonces, te doy un ejemplo, al margen de que piensen que yo soy un iluminado, y no soy un iluminado, soy un tipo bien preparado. A mí me tocó jugar con la U, cuando se fue Fossati, en una noche... Contra Bustos. Contra Bustos. Pero Bustos tuvo la virtud de seguir 3-5-2, no movió lo que le funcionó. Así es, y yo lo he visto a él siempre a Bustos jugando con 4. Antes. ¿Cierto? Claro, pero él encontró algo armado, ha campeonado, tiene jugadores para esto, sigo jugando igual. Yo jugaba 4-3-3, ¿está? Pero trabajé los 6 primeros meses que tuve con Vallejo, con 3 en el fondo, hasta que entendieron la idea y lo hacían perfectamente. Entonces... Pero a diario, trabajabas a diario. Sí, una vez por semana es bastante, ¿no? Porque no, pero me refiero todas las semanas. Me refiero todas las semanas, no como en selección. No, porque tengo otras tareas. Otro equipo que tiene otra regularidad de juego, otro sistema, pero una vez a la semana yo trabajaba. Entonces te puedes pensar que en 6 meses los 3 sabían cómo jugar. Entonces, cuando yo digo, este equipo viene jugando un año, ha sido campeón con 3, yo voy a hacer un partido de espejo. Entonces, todo el mundo me mira. Espejo es cuando tú estás en inferioridad de preparación y tú juegas igual que el rival. Jugué 3-5-2. Claro, como para neutralizar hombre por hombre. Así es. Y entonces, el partido fue bueno. Fue tan bueno que me da pena no haber ganado o que me ganen, porque para los que fueron fue un partido delicioso, pero sin gol, que es el alimento, quedamos 0-0. Entonces, cuando termina el partido, Generoso Bustos me dice, profe, ¿qué ha hecho? Le digo, es que no tengo el tiempo de ustedes jugando con... Entonces, jugaba igual que ustedes, a ver qué pasaba.
Y bien, me sorprendió. Porque claro, él ve todos los videos, estos juegan así, Claro, yo claro. salgo a jugar con 3 y Bueno, después dice, algo ha pasado. La versatilidad pero implica se necesita tener la flexibilidad. un tiempo también. Correcto. Y acá no había tiempo, ¿no? Acá Muy había bien. que de repente meter a los 4 y después ir trabajando por fuera Si para querías algún partido. paulatinamente, gradualmente hacer los cambios. Eso. De ahora eres mi asistente en este momento. Ah, acá. bueno, no hay ningún problema. Aldo Parodi Reboredo. Roberto Mosquera te escucha. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos Aldo, días. un gusto, Aldo. Gracias. Un ex chibolo de la época de San Agustín me pregunta por la vida de Tuquit, por ese auto fantástico. ¿Quién es ese de la categoría sub-Viagra? Dime. Sí, tenía un Toyota negro como yo. Sí. Tenía su ¿Quién? batimóvil. Dime quién para chancarlo. Su moscamóvil. Es que nos hemos conocido antes, no te acuerdas, pero nos hemos conocido antes, después te comento. Él mismo era. Aldito. Pero, ¿cómo se llama así? Me cuenta que eras pues el experimentado del equipo con tu carro, Ah, tú Con tu su cara de payo pícara no ha cambiado, ahora te estoy viendo bien es que tú me ves sin pelo y yo te veo con canas, entonces Aldo, ¿cómo te va? Pasando a cosas más serias. Roberto, tienes una experiencia larga, tanto como jugador, como director técnico, y una de nuestras preocupaciones siempre ha sido el fútbol de menores, las divisiones inferiores. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que se podría hacer para que en un mediano plazo el Perú pueda volver a ser competitivo en este eslabón tan importante de la cadena de desarrollo en el fútbol profesional? Y lo segundo, hemos escuchado en los últimos días que estabas voceado primero para Cristal, para otros equipos, últimamente Oriente Petrolero. ¿Cuál es el futuro de Roberto Mosquera en las próximas semanas? Si es que podrías contestar esas dos preguntas. Aldito, mira, con pena te digo que estamos en manos del gobierno deportivo en fútbol de este momento. O sea, yo te puedo dar 1000 ideas acá y no solo no la van a realizar, porque de repente pueden pensar que se está haciendo un buen trabajo en menores y es de los peores que yo he visto en todo lo que vivo de fútbol. Acá hay un desorden que no solo comienza por la federación, acá hay un desorden que viene de la poca preparación que tiene el entrenador de menores. No estoy hablando de todos, aunque igual mañana va a salir Mosquera, criticó y bueno, lo voy a tener que... Mira, fui a ver un entrenamiento y un entrenador hace un mes le estaba haciendo piques a chicos que tienen 7, 8 años. Entonces cometió un error de esperarlo porque era una carga excesiva para los chicos. Terminó el entrenamiento y le dije, profe, ¿puedo hablar con usted? Sí, escúcheme. He visto su trabajo y quiero que me entienda. Cuando uno va a trabajar con chicos, primero tiene que estudiar fisiología del ejercicio, que es lo que pasa dentro del cuerpo cuando un niño tiene actividad física. Y veo que usted ha forzado el cuerpo de ellos. Uno no puede trabajar tan fuerte antes de los 15 años que aparece la hormona testosterona que produce la madurez en el cuerpo y comienzan los músculos a hipertrofiar, a crecer. Pero mientras no aparezca esto que es necesario, tú no puedes trabajarlo porque puedes malograr sus músculos, puedes malograr sus articulaciones, puedes detener su rol sexual. Mira de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando que si tú fuerzas antes de los 15 años a un jugador que todavía es un niño, tú puedes retrasar su madurez sexual. Entonces no estamos hablando de que estamos mal en el campeonato no, es más profundo. Estamos causando daño a los que vienen de abajo y cada vez salen menos porque cuántos jugadores ahí habían con posibilidades. Pero el desconocimiento de este entrenador hace que llegue a los 15 años y le hagas pesas y no hipertrofia, no crecen sus músculos. Entonces, ¿para dónde estamos? El fútbol no solo es técnica, táctica o saber bonitos juegos, que todo el mundo lo sabe, es otro tipo de responsabilidades que tenemos como entrenadores. Y claro, cuando hablo así, lo sabe todo, creo saberlo todo. ¿Cómo no lo voy a saber? He trabajado con menores también y le he dado la carga que tienen que hacerlo. El otro día había un padre de familia corriendo con su hijita de 6 años, apúrate, le decía.
Ahí sí cometí un error, porque me paré y cuando pasaron me miró, profe, ¿cómo está? Amigo, escúcheme. Yo también corro con mi hijo cuando era pequeño y yo iba por el golf, disculpa, Tranquilo, por favor. entre ¿Ah? el Parque En el Rioba, por el Rioba. Y entonces le digo, mira, no lo fuerces. Él corre de acuerdo a lo que puede. Y él se va a parar por ahí, va a jugar con bolitas y después otra vez va a correr. Él cuando se para con las bolitas, no es las bolitas o no es la piedrita que está ahí, es porque hasta ahí da. Entonces, naturalmente se para y después te alcanza otra vez. Oh, profe, por esto, profe, muchas gracias. Le digo, la verdad es que me he parado por eso, le digo, pero estoy avergonzado. No, profe, o sea, de repente lo malogro. Entonces, Hay mucho tenemos un desconocimiento. futuro Muy oscuro. oscuro. Eres pesimista. Y no, lo que pasa es que no veo. No, me refiero Sí. realista y en el No, sentido pero de que ¿qué? no se nos vienen Pero buenos ¿por qué, años. ¿por qué no se nos vienen buenos años? Porque no hay una información tampoco en las directivas del fútbol que apunten a lo que estoy diciendo yo. Esto no es una genialidad mía. Esto en cualquier No. país se sabe. Pero Correcto. yo no veo un fundamento porque cuando tienes que sacar la licencia de no sé qué, primero tienes que pagar tanto, ya pagas y después hay Eso un es en la escuela de entrenadores, digámoslo Sí. claramente. Ahí hay un, entonces tráfico de influencias. no llega la información que tiene que llegar. Oye, son entrenadores con título, pero sin título. y O no- sea, con título, pero sin preparación. El título tiene importancia en el condimento y en lo sustancial que te den y las armas que te den para tú poder trabajar con menores o con mayores, pero lo principal es o sea, no hay una línea ni hay una investigación antes. ¿Qué curso necesita el entrenador de menores? Fisiología del ejercicio. Sociología, porque trabajas con chicos y tienes que socializar. ¿Por qué? Porque hay un chico que vive en el RIMAC o vive en Canto Grande. Y otro que vive en el golf y tienen condición distinta. El del golf no sale a la calle, entra a su cochera, de ahí lo lleva al Colegio San Agustín, este se llama Aldo. No por cierto. todos. Lo lleva al Colegio San Agustín, Se llama entra al Aldo. Colegio San Agustín y lo deja al lado de la cancha. Este que vive en bar, se tiene que tomar 3 micros y solo tiene para 2, entonces se baja Bueno, en este. me consta, por ejemplo, en la seriedad profesional, Álvaro Barco. Iba desde la comodidad de la planicie hasta Odriozola a entrenar con Universitario Está bien. en bus y eso es parte pues de lo que cada uno tiene que afrontar como responsabilidad. Yo quiero convencerlos porque es sociología. No, pero me tienes que convencer. ¿Ah? No, tuve 2 alumnos que tenían ese problema. Entonces, el que vive en San Isidro, donde he vivido yo, y no tengo nada contra él, al contrario, qué bueno, sus movimientos no eran graciles. O sea, no... ¿Coordinaba también? No, totalmente, no coordinaba. Y el otro, a los 3 años, dormía con 7 hermanos en una sola cama, camarote, y soñaban lo mismo. No solo soñaban lo mismo, sino se iban al colegio, y él como no iba al colegio, de la camarote que me quedo todo el día. O sea, busca la forma de tirarse de ahí y después subir. Entonces su riqueza de movimientos es otra. Lo que hice fue, tú trabajas con él. Y mirándolo al otro, comenzó a tener también el blanco movimientos. Y el otro se volvió más seriecito, porque era chonguero. Entonces, ¿no? Oye, no, cuidado con el... O sea, lo social... Y los 2 llegaron a ser muy buenas personas. No llegaron al fútbol de primera. Se conocieron los padres. Este era el albañil. El señor tenía una constructora. Y ahora se conocieron como padres. Y ahora el señor tiene casa, que no tenía. Tiene un buen amigo que es su jefe ahora y ellos siguen siendo... Entonces, mira. Sí, correcto. Ahora, volviendo al tema o encarrilarnos en el tema del fútbol y de los técnicos. Lo de Fossati entonces puede haber sido un error que insistiera en no ser pragmático, en no hacer lo que funciona, en intentar hacer por lo lo que menos, en el corto plazo. por lo menos un tiempo. Así es. Un ok. tiempo para poder llevarnos a otra realidad, ¿no? Que teníamos mucho tiempo jugando de alguna manera. ¿Qué sensación te genera el retorno a Cristal, que es el club que encierra tus sentimientos, que guardas adentro como el club Un que te vio? sentimiento celeste.
que te vio nacer para el fútbol. Yo te vi aparecer 16, 17 años. Sí. Y siempre te pongo como ejemplo de que no necesitaste bolsa de minutos, de que no tenía que haber una decisión antitécnica, el que necesita la oportunidad Marcos es el que Calderón, no se la ganó. Márquez Calderón me Sí, dio. pero dime, quiero preguntártelo. Cuando se dice tanto, no, es que al chico no le dan la oportunidad. Yo pregunto, ¿a ti te dieron la oportunidad o te la ganaste por la forma como rendías desde abajo? Igual que Julio César. Como todos. Me dieron Te la abres oportunidad camino y cuando jugué porque te la demostré. pero te dieron la oportunidad porque Obviamente, vieron algo no, antes. definitivamente, Entonces, no hay forma. ¿por qué los técnicos tendrían que hacer apuestas por jugadores jóvenes, que por ser jóvenes no quiere decir que son buenos, que ni siquiera destacan en un sub-20 o en un torneo de reservas? Así Entonces, es. ¿por qué el que no destaca en un torneo de reservas tendría que tener oportunidad en el primer equipo? Ok. Tú me dices las cosas y yo trato de darle la profundidad desde mi punto. La profundidad es así. ¿Cuántos chicos? Yo he llevado la cuenta hasta muchos años atrás, por eso no pongo, pero en su momento dije, porque cuando tú diriges en provincias, te llega todo lo que sobra de los demás equipos, ¿no? Porque los cracks ya están, entonces, pero... Sí, te tocó pelear descenso y ganar títulos. Sí, pero te obliga a que tienes que poner a un chico que está inmaduro y que viene de un equipo grande, pero que casualmente viene de ahí porque no tiene las capacidades y tú tienes que ponerlo porque hay una obligación y si no lo pones te quitan puntos. O sea, y me están forzando Bueno, a eso mí... era un absurdo. Me están forzando a mí a tomar una decisión de cuándo ponerlo, cuándo no. Antitécnica. Así es, yo quiero madurarlo 6 meses y de ahí voy bien. Entonces No tú estás en tiene contra que- de la bolsa de minutos. Obviamente, Ah, ya. obviamente, Ok. obviamente, porque no ha dado el resultado. Pero además es anticompetitivo. Yo puedo decir, no sé si estás de acuerdo, para un sub-20 que haya bolsa de minutos de un sub-18 o dos. Para un sub-18, sub-17 que haya una bolsa de minutos para los sub-15. Entonces, en categorías aspiracionales que pueda haber, que el más talentoso de la categoría inferior pueda pasar a la inmediata superior y ver cuánto rinde. Pero para primera división profesional es alta competencia y eso parece que aquí no se entiende. Yo te voy a decir el daño mayor. El daño mayor. El daño mayor es cuando el chico se da cuenta que no está y que lo están poniendo por una bolsa. O sea, nadie se ha puesto a pensar la cantidad de chicos que se han retirado del fútbol Después de los 20 amando años. el fútbol. Y de repente, ese chico, cuando lo pones, cuando tienes que ponerlo y lo vas madurando, yo hago así. Claro, de repente a los 22 sí se quedaba en Yo primera. hago así, lo pongo 20, ganando 20, 20, juega 4-20, lo pongo en el segundo tiempo. Si no rinde en el segundo, regreso a 20, hasta que un día lo pongo en el segundo Y ya está rindió. para arrancar. No, ya está para arrancar también. Entonces hay una gradualidad, ¿no? Que no te permite una ley. Aldo, te doy nuevamente la palabra antes de que pregunte Edic. Sí, se quedó la segunda pregunta, Roberto, que es ¿cómo ves tú funcional? ¿Tienes algunas alternativas para dirigir Sí. un equipo profesional? Todo este tiempo he tenido, a pesar que algunos me asocian a la baja de Vallejo y dirigí hasta la 7ª fecha. Con Vallejo llegué el 3 de septiembre, estaban a 4 puntos del descenso, salvamos del descenso. Teníamos que hacer una cantidad de puntos de 15, creo que hicimos como 21, rozamos Sudamericana, entramos a pre-Sudamericana, hicimos un nuevo equipo importante. Pretemporada fuimos a Uruguay, campeonamos en un triangular, le ganamos 2-0 al equipo Defensor Sporting, que después de Peñarol y Nacional es el mejor equipo. Me voy a rogar de que me diga mañana que me estoy pampeando, pero quiero aclarar esto porque tengo una deuda también. Mejor dicho, tiene una deuda conmigo Vallejo que no debe existir. Entonces, fuimos, campeonamos. Compramos GPS que no había y tuve que hacerle a la dirigencia decirle que no tenemos cómo medir lo que corren los jugadores. El GPS es un aparato que va en un habitáculo acá detrás terminando la nuca, en un vivirí y que está unido por calor corporal a un satélite y que te da todos los movimientos, cuánto camina, cuánto corre, cuánto pica, cuánta energía gasta. Entonces, con esa información nosotros teníamos que forzar de la mejor manera, individualmente evaluar para darle mayor volumen de oxígeno. Bueno, jugamos con Defensa y Justicia, que corren 11 kilómetros. De repente no te ganan por fútbol, pero te aplastan. Y corrimos igual que ellos, quedamos 0-0 y la final jugamos
Defensores le ganamos 2-0, que también corren 11 o sea, vinimos sin goles en contra. Comenzó el torneo, se lesionaron 2, 3 jugadores. El equipo hizo así, pero estábamos en la 7ª fecha, ¿no? Y ahí el presidente me dice que va a cortar el proceso. Y bueno, lo lamenté, ¿no? Tuve un problema en el nervio ciático que no era para eso, pero creo que había un fondo en el cual yo solo soy el que tomo las decisiones deportivas, ¿no? Jugamos con Huancayo un partido fantástico, el mejor con Paolo. Pocas veces, por ejemplo, he jugado con 2-9, pero tengo a Paolo y Mena y jugué 4-4-2, pero lo había trabajado, entonces funcionó, le ganamos 2-0, le ganamos 2-0 a Huancayo, deja que me pampee. Ganamos 2-0 y clasificamos a la Copa y ganar $1 millón. O sea, no hay forma como me pueden deber $1. O sea, voy a tener que hablar con mi staff de abogados. Sí, claro, por supuesto. Roberto, tú eras el técnico de Vallejo cuando se produjo la llegada de Paolo Guerrero. Sí. Cuando se produjo además toda esta confrontación mediática. Porque fue una confrontación mediática. Esto, en su momento, yo decía en mi programa, tiene que resolverse entre 4 paredes, entre oficinas, directivos y jugador. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué te molesta? No sé qué, no sé cuánto. Pero esto salió a través, desde Sao Paulo, a través de medios de comunicación, puyazos que se lanzaban del directivo al jugador, estos señores me quieren retirar, entrando a detalles. Eso sucedió. Mientras tanto, hacía una mediana preparación física en Brasil. Mandamos un preparador. Yo sé, para que viniera. Llegó en el primer partido, en mi opinión, debió ser expulsado por un codazo adrede. Pero bueno, el árbitro se comió esa expulsión. Después jugó poco. Yo, digamos, sospechando y mal, de repente daba la impresión de que elegía qué partido jugar, o en todo caso, cuándo no ir a la altitud, o en fin, eso quizá lo decidías tú. O lo decidía en su momento el Chicho Salas, pero a lo que voy es, llega el momento en el que ya no era Roberto Mosquera, pero era el Chicho Salas, que lo tenía en banca al jugador, lo quiere hacer ingresar y el jugador dice, no, yo no voy a entrar, no quiero quedarme en este club, no quiero jugar en este club. Y ya estaba en el banco, si estás en el banco ya estás comprometido, si no quieres quedarte no vayas al banco y dilo. Ya estaba en el banco. ¿Cómo tomar un técnico esa resistencia, esa situación? Yo solo te puedo hablar de lo que yo viví. Ok. Pero también de lo que viste. Bueno, de lo que vi por la sencilla razón que he estado de adentro y de repente puedo tener mejor información para tus oyentes y para ti. Para mí mismo, sí. Cuando me dijeron que viene Paolo, dije, excelente, es un excelente jugador. Solo una vez he conversado con él cuando me dio el premio el mejor entrenador el 2021. Entonces, todo lo demás, obviamente que también sumó que en los primeros partidos haya demasiada información de afuera, ¿no? O sea, me llegaban 50 WhatsApp de mis amigos, ¿ahí viene o no Paolo? Y me puse a pensar que los jugadores también estaban en eso. Entonces hubo una distracción que no puedes tener dentro de un torneo, ¿no? Y yo decía en ese momento, probablemente para el jugador, tú has sido jugador también, tener en el mismo vestuario a un jugador que gana el salario de los otros 10 de la plantilla, ¿no afecta? No. ¿No afecta? No afecta. Ok. Entonces, primeramente nadie hizo público el sueldo. Uno dijo yo 120, el otro dijo 20, el otro... Y no va por ahí porque todos en Vallejo ganan lo que quieren. Entonces no qué pueden bueno. ganar lo que... Te felicito, bien por ti. Pero tengo que hacer juicio, ya. Entonces, yo hablé 1 hora y media con Paolo. Primero, me pareció una persona excelente, de primera, y en el primer entrenamiento me di cuenta que era un súper crack, y por eso tiene el nombre que tiene. ¿Ok? El último partido que lo dirigí fue contra... Perdón. Él lo que quiere es decirnos que él tiene un iPhone 21 que todavía no ha salido. Entonces, bueno. Y entonces, en el primer entrenamiento vi una pelota como así, pues saltó así, salió una mano de acá, la paró acá y bajó él con todos nos quedamos, sorprendidos. Y conmigo, 1000 puntos el tipo. Porque encima me dijo, profe, vengo por usted también. Y dije, ¿me vas a llevar a Brasil? No, vengo porque he hablado con Duarte, he hablado con esto, he hablado con muchos que ha dirigido, me han dicho que soy una persona justa, un profesional de avanzada y que
Y eso me sedujo. Bueno, te agradezco, Paolo. Y con él una relación excelente. Creo que su mejor partido fue con Huancayo. Lo que jugó fue increíble. Hicimos un segundo gol que hicimos creo que 20 pases y después Mena Y de ahí ya vino un problema en el nervio ciático. Me infiltraron la columna y bueno, tuve 10 días de descanso y ahí vino Richard y me dijo, el presidente me dijo, voy a cortar el proceso. Y bueno, yo no le dije por qué, porque ya me imaginaba las razones. Porque la 7ª fecha pues no está como para decir, cuando yo he descendido como municipal, descendí. Cuando he campeonado, pero tampoco que me asocien a algo que pasó en la 7ª fecha. Es más, sí, claro, es muy temprano. Vi por televisión lo que me dio gusto fue que me llamó don César y me dijo, y lo dijo públicamente, profe, error total. No debí sacarte. Sí, no, él no me saca Richard. Ok, tú dices, el señor César te dice, mi hijo se equivocó y no debió sacarte. No, lo dijo públicamente. Ok, por eso. Y también me lo dijo a mí. Okay. Entonces hay una distancia. Entonces, le agradecí, le digo, ¿y qué es lo que viene? No, vamos a cumplir con usted hasta el final. Y eso no sucedió, pero va a suceder, estoy seguro. Estás en Entonces esas. Pero ¿cómo viste desde afuera ese episodio que queda emblemático? Porque es parte de la historia del fútbol peruano también. Cuando tú no sabes, tenemos poca información, ¿no? Porque no te sientes bien, no estoy bien, estoy lastimado, pero sale al banco, pues. Pero no voy a jugar porque no estoy bien. Pero sale al banco y nos acompaña, pues. Entonces, esa es una. Y la otra es que haya salido al banco y no haya querido entrar. Conociéndolo a Paolo, yo creo que antes ha habido alguna justificación, decir, oye, voy a acompañar a mis compañeros, pero no estoy para jugar. Eso es lo que pienso yo. Pero terminó yéndose del club. O sea, él no jugó para poder fichar por otro club en el mismo torneo. Está bien, pero él tiene libertad y su contrato no lo conocemos y puede ser... le permitía una salida quizás, aparentemente no. Y si no, se le hace un juicio y tendrá que... Eric, ya te doy la palabra. No fue el descenso de Vallejo la suma de error tras error, tras error, tras error, es decir, Roberto Mosquera en el banquillo, una plantilla que se veía bien. Sí. Viene el conflicto con Paolo Guerrero, que quieras o no, como tú lo has dicho, te saca y saca a los jugadores de su concentración porque viene a través de lo mediático. Lo que pasa es que cuando pasa esto, Paolo comienza a pensar diferente también, porque él dice, los ha salvado de la baja, no es que me esté apoyando a mí, sino que puedo ser yo, dice el próximo, ¿no? Y entonces puede ser que ya no se sintiera cómodo porque él también... Correcto, no, a lo que voy es... declaró, a mí no me parece que el técnico, y que no tenía por qué, porque no me tiene que defender públicamente, ¿no? Y obviamente que yo no le agradecí eso porque... Pero sin enfocarme en ti específicamente, en este caso hablo de la gestión dirigencial de Vallejo. La elección de Roberto Mosquera, la traída toda accidentada de Paolo Guerrero a mitad de camino, la salida de Roberto Mosquera en 7 fechas, algo que no tiene mucho sentido si uno busca funcionamiento colectivo, no tiene sentido de sacar un técnico después de 2 meses o 3. La llegada del Chicho Salas, insistir con Paolo Guerrero cuando Paolo Guerrero se quería ir, ese episodio que salió en televisión mundial, Paolo Guerrero no quiere entrar a la cancha cuando el técnico se lo pide, y las consecuencias que vinieron después, la ruptura del vestuario probablemente, sí. Y entonces descenso. Es el mejor ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Definitivamente, ¿no? Yo creo que tiene que haber una gradualidad en todas las cosas, y mi padre antes de morir me dijo que la gratitud es la memoria del corazón, y conmigo no fueron gratos, ¿no? Porque yo tengo un nombre y he ido cuando están a 4 puntos de descender. Estoy poniendo mi prestigio, pero obviamente, como soy responsable, mandé a hacer una empresa, me cobran $200 para decirme con cuántos puntos me salvo de la baja. ¿Y por qué, Eddie? Porque de repente estoy empatando un partido y quiero ganarlo, y digo, no, me meto un poquito atrás porque este punto me sirve. Y, ¿no? Entonces, pero no pensé que íbamos a hacer tal cantidad de puntos, ¿no? Porque el primer partido jugamos con Grau, pero ya teníamos 15 días de trabajo, que para nosotros es bastante, porque siempre hemos sido equipos que están últimos o tiene urgencia de puntos. Te tocó con Huanca también, ¿no? Sí, en todos los equipos que están en una situación delicada, y bueno, muy rápido armamos, le ganamos 5-0 al Grau de Comiso, creo. Me quiere sacar los galones. No me muestres los galones, ya los conocemos. Hemos terminado. Eric Rasmussen, te escucho.
Hola Roberto, mucho gusto tenerte en el programa. Gracias, Eric. Contento de que estés con nosotros. Muchas gracias. Te quería hacer un par de preguntas, Roberto. Con gusto. Fuiste tú parte de aquel subcampeonato de Sporting Cristal, el momento más glorioso del club en la historia, ¿no? Aquel subcampeonato ante Cruzeiro. Sí. Después, el 2002, Cienciano con Freddy Ternero logra también la gloria con el Cienciano ganando la River a Boca. Tú Ese es estuviste de cerca en sudamericano, ese ¿no? grupo de Cristal. ¿Qué necesita un equipo para poder llegar a competir ese nivel, para poder llegar lejos, para poder pararle el macho, como se dice, a equipos como Santos, Boca, River, Cristal, a Vélez, que era el favorito, a Racing? Sí. ¿Qué necesita un equipo peruano para poder llegar nuevamente a lo más alto del fútbol internacional? Y la otra pregunta que tengo para ti es, tú has sido jugador de Cristal, campeón dos veces como entrenador, lograste quebrar la Y sequía como del asistente 2007, también. Como asistente como 2 veces asistente también. también. Son 6 títulos. Vamos a Has ponerlo. logrado quebrar aquel sequía del 2002 que no venían de campeonar muchos años. Ahora, este momento de Sporting Cristal, estuviste del 2020 hasta el 2022 con esta nueva directiva, con esta nueva cúpula. El hincha de Cristal, muy a pesar de la crisis que puede haber en el fútbol peruano, estuvo bien siempre, fue como una isla de Cristal. Campeón 2012, 2014, 2016, 2018. ¿Qué crees que le falta a Sporting Cristal? ¿Cuál crees que sea el problema hoy en día? El hincha está preocupado, ha habido un divorcio con el club, con la directiva, con los jugadores. ¿Crees que Paulo Autori sea el hombre que puede levantar eso en este momento, Roberto? Gracias. He apuntado acá todo lo que me dices. Debes recordar antes de que responda la pregunta al padre de Eric Rasmussen, Kai Rasmussen, que Sí, jugaba sí, en la claro. U. Sí. Tenía así igual... El Diablo Drago me contó del Chas- papi del... Chasis de gato también, Sí, pero sí. habilidosísimo. Sí. Bueno, dale. Mira, acá tiene que haber una gradualidad y no se ha vuelto a repetir. Estamos hablando del 94, que comienza una forma de pensar diferente, que es a largo plazo. Y nosotros nos hemos vuelto cortoplacistas en todo. Y en la medida que eso siga sucediendo, no vamos a tener éxito. Tú estabas, perdona, en el comando técnico con Juan Carlos también. No. 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 Ok, llega... Yo le gano con Unión Guaral a Cristal, que tenía 11 seleccionados, hasta ahora no sé cómo, y ahí es que me llama Lombardi. Ahí estaba Miguel Rebocio. No, a Miguel Rebocio lo subo yo a primera, ahora te Ok, cuento. bueno, Ya, dale. Blanco, me estás apurando. Entonces, está faltando un proyecto. El proyecto de Cristal fue 94, llega Juan Carlos, 95, no, 93 llega Juan Carlos por ahí, Sí. 94 y 95 campeonan, se va a la selección, porque seguro hubiera sido campeón en el 96 también Juan Carlos, ¿no? Se va a la selección y traen a un entrenador brasilero Sí, Carbone. de poco renombre. Carbone. ¿no? Sí, y ahí me llama Pancho. don Pancho, y me dice, Robert, te necesitamos para el equipo porque vamos a traer un extranjero y bueno, lo conocemos, pero tú sabes que acaso hay otra realidad, de repente te vamos a necesitar, si él se mueve te tienes que quedar tú, y hemos visto y vas en la línea. En la línea que queremos de juego, de tipo de persona, de Cristal, con una familia Ventín, que te han criado bien, y vas a ganar esto. Y yo ganaba así Entonces cuando lo escuché le dije, estoy en la puerta del club. ¿Dónde firmo? Ese es para sazonar. Entonces, estamos hablando de una gradualidad y de un proyecto que comienza 93, 94, 95, 96, lo sacan a Carbone y comienzan a hablar con Marcarián. Con Marcarián. Entonces, Pancho me dice, vas a dirigir el tiempo que no venga Marcarián. Y yo le digo, pero mañana presénteme como el entrenador. No puedo hacer eso porque no puedo mentir. Tiene que mentirle a los jugadores porque ayer he estado jugando fulbito con ellos y mañana voy a ser el entrenador. Y si usted le dice, es el entrenador interino, me van a pasar por el forro. Le digo, pucha, pensé que me ibas a pedir más plata. No, también, pues ahora le voy a pedir un sueldito más porque ya soy entrenador. Ok,
Bueno, vamos a presentarte como entrenador. Entonces, mira, acá en el entrenamiento, obviamente que se alinearon, ¿no? Había gente de muy peso, comenzando del arquero, Valerio, Garay. Y dirigí 5 partidos, gané 4. Y en eso llega Marcarián, ¿no? Y viajamos a Chiclayo y cometemos el error de que viaja Marcarián con el equipo. Entonces ya yo no era el entrenador. En la charla yo hablaba y estaba sentado Marcarián y todo el mundo lo miraba a Marcarián. Ya, o sea, regresé a ser el asistente, el segundo, ¿no? De repente asistente. No debió ir. Ahora pienso yo eso, ¿no? Pero bueno, toma Marcarián y hacemos pum y campeonamos. Entonces, estamos hablando, 93 comienza, 94 ya con firmeza, 95, 96 y 97 subcampeón de la Copa Libertadores. ¿No es cierto? No estoy diciendo por información que he estado 3 años en Sporting Cristal y he perdido 3 partidos por año. Pero está en todas partes, no me estoy pampeando. Pero Roberto, cuando hablas... Sí. Es que te interrumpo porque estabas hablando con toda propiedad del proceso. Pero en ese proceso surgió de Cristal Flavio Maestri, surgió Marengo, sí. Surgió Rebocio. Contrataron bien porque llegó Yuliño, surgió el Chorri, trajeron a Añol, contrataron a Garay o Estruguay en un momento, tienen otro nivel, Astegiano, Bonet, todos jugadores que tenían categoría. Entonces fue un proceso que, por eso es que muchas veces digo aquí, el entrenador se pone la soga al cuello solo cuando dice que depende de los resultados, porque cuando hay un entrenador que no depende de los resultados y tiene el tiempo de los automatismos, de encontrar al jugador idóneo para cada posición, a la Moaco que vino a ser útil, entonces ese proceso se completa entre lo que traes y entre lo que formas. Aquí dejamos de mirar a qué jugador de las canteras promueven al primer equipo. Bueno, solo miramos al que traen de afuera, ya no miramos al que sale de abajo. En 3 años en Cristal, con el favor de Dios, lo que jugó Corozo no fue ni antes ni después, jugó mejor que nosotros. Lo de Castillo, lo de Lutiger, que fue titular porque tenía al lado a Merlo, ¿no es cierto? O sea, siempre hay un paralelismo de un chico con un super crack. Cuando no, él no tiene información y también comienza a caer en un vacío, pero él dice, cuidado atrás, cuidado adelante, oye, mete el pie, y llega un momento que tú ya comienzas a decirle al que viene. Entonces, eso también, ese finito lazo, también a veces no existe en los equipos. Pero ¿no? Eso ha desaparecido. Sí, es verdad. Ha desaparecido. Por ejemplo, Cristal. Tengo que contestarle al Sí, blanco. Eso te lo preguntaba, quería reiterarlo, porque te hablaba con respecto a esta gestión actual que ha generado un divorcio con la afición, la venta del club, y que ya no esté bajo el paraguas de Bacus, y que ya no esté la familia Ventín cerca, y que ahora tenga un propietario que además es socio en una empresa de representación de jugadores, ha generado mucha molestia porque al parecer en las políticas del club la prioridad es transferir lo más rápido posible, pero ya no la aspiración deportiva de llegar a una final de Libertadores. Sí, lo que pasa es que cuando... Dicho sea de paso, por ahí decían que tú ibas a ser el que asuma Cristal. A mí me vende Cristal a Talleres de Córdoba. Pero tenía 4 Libertadores. Tenía una Copa América, que había hecho gol a Chile de cabeza. Año 81, ¿no? Sí, y había estado en el Mundial del 78. Y era suplente de un super crack como Muñante. Pero Marcos Calderón me llamó a la selección y me dijo, pesas 56 kilos mojados, seco no sé, pero te voy a dar 8 partidos. Entonces, ahí comienza el trabajo científico del doctor Alba, que me comienza a poner cada 21 días decadurabolín, que ahora no es medicado, ahora está prohibido, ¿no? Y comienzo a engrosar mis músculos y comienzo a hacer pesas y hago como 6 goles. Y me dijo, cuando venga Muñante no vas a jugar más, porque se pone 11 en 100 metros y mide 1,90 m y pesa 80. Ok, pero yo hice lo que tenía que hacer para quedarme en la selección. Pero cuando me venden, yo voy y juego en Argentina, que era tan difícil como ahora, y no es por crear mis virtudes, pero a la par. Era más difícil que ahora. Bueno, sí, porque te pegaban más y... Jugaba Maradona en Argentina. Sí, también. Entonces, di la medida, ¿no? Di tanta la medida que después me compra Deportivo Cali. Pero a lo que voy es,
a que Que me mandaron ya maduro. Si La- tú vendes a alguien que no... Es como de tu hijo de transición, lo pongas en la Universidad Pero la Católica. gestión actual de Cristal, quiero preguntarte por lo que está pasando hoy, por esta pérdida de identidad o de foco en lo que había sido histórico como política deportiva Cristal. Yo no sé la clase de información que tienen, obviamente, pero yo he estado de adentro y cuando estuve adentro, creo que te estoy hablando muy claro de que sucedió lo que tenía que suceder con los menores, porque Olivares le busqué un puesto, hizo 8 goles y dio 8 pases de gol. Christopher Olivares. Christopher Olivares, ¿no? Lisa era un proyecto, era un Perico León de los años 2020, ¿no? Lutiger jugaba de lateral, jugaba de vaca, cada vez que entraba lo hacía bien, porque claro, tenía al lado a Merlo que, cuidado, ya no, ahora sí lo manejaba. Entonces, la mayoría, Castillo, crack también, crack. Entonces, estamos hablando de, y Corozo Castillo, también. el que está en Portugal. Sí, entonces estamos hablando de que se dejó una base de chicos que se supone que iban a ser los del futuro. primer Y equipo. yo tuve la paciencia de irlos llevando. Porque la paciencia de irte llevando termina cuando no estás bien en la tabla y no pones a los... Yo igual lo fui poniendo, ¿no? Y logramos Sí, clasificar pero, a 3 pero Copas Libertadores. Lisa, lamentablemente, por ejemplo, en Portugal lo devuelven porque prácticamente no daba la talla ni siquiera en los entrenamientos. Lo que pasa es que hay que madurar al jugador. Pues igual Grimaldo, ¿no? Grimaldo no está en el nivel que tiene que estar porque de repente no estaba todavía para ir al extranjero, ¿no? Gabriel Riesco, pregunta para Roberto Mosquera. Buenos días, profe Roberto. Gabriel, La ¿cómo verdad te va? que, ¿Cómo estás? Me quedo con esta última parte, ¿no? Sobre Sporting Cristal. La primera un poco sobre el tema de los menores. Quería preguntar por qué muchos de estos chicos, Gilmar Lora, por ejemplo, Lisa, Grimaldo, tuvieron su mejor momento con usted en el 2021-2022. Grimaldo creo también que necesita un jugador que lo guíe un poco como fue Bonanote en algún momento, que le marcaba el pase, él corría, llegaba y definía. Pero ¿por qué luego de su salida de Sporting Cristal estos chicos un poco se estancaron? Lora no mejoró, Castillo... Me pareció Perfil también de un selección crack. tenían todos, ¿no? Sí, me pareció un super crack y se estancó y ha perdido el puesto en Portugal que ya había ganado otra vez. ¿Es solamente el tema de madurez o hay más también ahí? Lo que pasa es que cuando yo salgo, yo dejo las condiciones y los dejo en un nivel para pelear titularato, pero acá, para pelear titularato en Cristal primero, ¿no? Y entonces, cuando eso no sucede, Se saltan etapas. ya no puedo decirte qué es lo que pasó, ¿no? Porque no sé el proceso que siguieron o si yo me equivoqué y no era Lora el que era, que tenía perfil de... Yo creo que no, porque es más, lo llamaron a la selección a Lora, ¿no? Entonces, por eso te hablo de la gradualidad. Hemos hablado bastante de que hay que tener una gradualidad para llegar... En Colombia le dicen ponerlo biche, o sea, ponerlo A punto, puesta a mango punto. biche es que todavía no está para comer el mango, ¿no? Entonces yo creo que esos tiempos me imagino que tendrán que mejorar a la luz de lo que ha pasado, ¿no? Y quería cerrar un poco con el proceso 2021-2022. En el 2021 creo que Cristal dominó la primera parte del año, el primer torneo. Definitivamente. 10 partidos, gana 9, pierde 1. Definitivamente. En la Copa Libertadores creo que compitió. Creo que Así fue es. superior a Racing los 2 partidos. Así es. Y además tuviste que afrontar la Copa Libertadores sin Marcos Riquelme, sin Percy Lisa, que selecciona también con Rentistas, con Hover de 9. Pero yo quería preguntar, ¿por qué no se dio el salto de calidad a 2022? Siento que el equipo se quedó muy parecido, incluso hasta por momentos algo inferior al del 2021. No, lo que pasa es que tú te has quedado con el 2-0, 2-0 que nos ganó Melgar. El 2022 tuvimos 25 partidos sin perder. Éramos el mejor acumulado, éramos el único invicto, el que más goles hizo, el que menos goles recibió. No perdimos en altura ningún partido. Y un mes antes fuimos y jugamos con Melgar y le ganamos 1-0 y debimos ganar 3-0. Después vino un problema de desajuste emocional por el tema Tábara. Después vienen lesiones importantes en jugadores. Vamos disminuidos ya, y nos ganan 2-0 y 2. O sea, yo me quería morir porque A la si tú gente- estás 25 partidos sin perder y no campeonas, o sea... A la gente le molesta mucho que yo a veces interrumpo, pero surgen repreguntas, réplicas en medio de lo que nos dices. Escriban que me está cortando la Sí. comunicación. Martín Tábara, yo recuerdo aquel episodio.
Tábara es un jugador al que, bueno, tiene algunas cualidades, me parece que le falta ritmo internacional para poder destacar en ese, tiene muy buena pegada, tiene muy técnica, creo, para pegarle al balón, bueno, en fin. Pero hubo un episodio, pues, disciplinario, con un tema también que trascendió en los medios, con un audio de su WhatsApp donde hablaba de forma muy poco generosa sobre sus obligaciones con Cristal, y sin embargo se mantuvo ahí, y para muchos hinchas de Cristal descontentos, eso sucedió porque era representado por los mismos dueños del club. Si no, no hubiese quedado. ¿Tú no encontraste que hay conflicto de interés, que a veces el interés o la necesidad del entrenador es una, pero la política del club es otra porque está enfocado en otras cosas? Te contesto. Saqué a 4 jugadores de Cristal por mala conducta. ¿Se acuerdan? Bueno, ha habido varias etapas. Cabello, Lobatón, Álvarez y el que venía de México. Ajá, te puse, ¿ah? Aquí Que no. venía de México. Sí, fue a México y regresó. Jugaba de alero derecho, alero izquierdo. Moreno, bien cuajado. Bueno, por conducta los 4, ¿no? Y Rey Sandoval. Rey Sandoval. Rey Sandoval. Y porque mandé una carta al directivo y le dije, Estos 4 no. sí. Pero fue gradual, ¿no? Porque cuando llego, yo me protejo y digo lo normal, que es el nivel de responsabilidad que tiene cada uno. Y esto te pone fuera de Cristal. Y esto te permite estar adentro. El que quiera hacer esto, levante la mano. Nadie levantó la mano, quiere decir que tenemos un acuerdo. Y cuando vote a alguien, tampoco van a hacerme camarilla. Le digo, el primer día yo dije que esto no se podía hacer. Ahora, si son tan amigos, váyanse con él. Demuéstrenle su amistad y renuncien, ¿no? Porque me están haciendo camarilla a mí. Nadie, eso no sucede. Yo pongo las cosas muy claras. Digo, las normas de convivencia. Se salieron, carta, conmigo no entrenan más y se acabó. En el tema de Tábara. Ya, pero de los 4, ¿cuántos eran representados por Agref? No, yo no tengo idea, es que yo no estoy viendo quién es de repente o no. me puedes dar una mano con eso. Ninguno era representado por Agref. Ya, pero escúchame pues. Lo que tú dices es válido, ¿no? Tú me hablas de un conflicto. Yo te digo que para mí Tábara, con todo lo que salió, yo lo hubiera puesto. Así sea de Agref o sea donde. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es que un programa de televisión muestre unos chats y cuando venga una carta notarial y va a un juzgado, el señor Tábara tiene que ir a un juez, entonces ya lo tenemos que separar porque eso quiere decir, o sea, hasta ahora nunca ha habido un juicio ni nunca. Entonces, yo no le dije a la directiva, pero yo quería que juegue Tábara porque... O sea, pero ¿qué pasa, digamos, con las noches largas, las noches con abusos de tentaciones? A veces con alcohol, y no hablo solo de Tábara, hablo en general. Estamos hablando de 3 años de una columna, de una promesa del fútbol como Tábara, que fue los 3 años que brilló, que ya estaba para el extranjero, que ya estaba en la selección, porque yo estuve encima de él 3 años. Hoy ya no estás encima de él, ¿y cómo lo ves? No, es diferente. Es diferente. Ahora tendría que estar en el extranjero o tendría que ser para mí titular de la selección. ¿Y por qué no? Porque no puedo saber qué trato le han dado. Yo lo tenía no contra la pared porque nunca le levanté la mano. Pero convengamos en que no llegó a la selección porque sus rendimientos no han dado. No, él no ha vuelto a ser esos 3 años. No lo repitió. Jugó fantástico. Y de lo poco que he visto de Cristal, porque la verdad es que lo he visto poco. El no estar me llamaba la atención, ¿no? Correcto, claro. Aldo, retomamos contigo, quizás con temas, bueno, no necesariamente relacionados a Cristal. Adelante, Aldo. Una cosa antes, quería cerrar con el tema Tábara. Dentro de esas acusaciones que salieron en ese programa, se decía que Tábara había llegado borracho alguna vez a los entrenamientos. Esto entonces era completamente mentira. Conmigo jamás. No es porque sea yo, sino porque si yo veo algo, inmediatamente saben que le vamos a hacer este examen de sangre. Y ya lo saben. Solamente está dando tu testimonio. Y después, mi relación con el presidente, creo que fue buena. Con Joel. Creo que fue muy buena. ¿Por qué? Porque me permitió, de la parte deportiva, me abrió todas las puertas. Todas las puertas significa, no que todo lo que yo decía era ley, pero el 70 llega a Cristal. O sea...
Entonces tengo una visión muy clara de lo que hay que hacer en Por eso, cada tus en cada requerimientos caso. respondieron a ellos. Y obviamente que él tenía una fe, no ciega, pero una fe, y por eso me hizo un contrato de 2 años que cumplí y tuve una muy buena relación con él. Muy buenas campañas, Sí. eso de acuerdo. Aldo, Sí, yo veo que Roberto, aunque es muy directo, también mantiene esas cualidades de buen dribleador que tenía cuando era jugador de fútbol, ¿no? Roberto, ¿a dónde vas a ir a entrenar? hemos ¿Ya tienes terminado, equipo? Aldo. Cuéntanos. Mira, te voy a ser sincero. No es que no me hayan llamado porque algunos sacaron Mosquera, hizo descender porque eso me tiene sin cuidado. Tengo demasiada personalidad y a algunos le incomoda que yo hable directamente. Yo no he visto un proyecto hasta ahorita que me... Y sí salí golpeado pues de un equipo porque no me sentí lastimado, ¿no? Como profesional, como persona, por la forma, como cortaron algo que yo creo que hubiera sido... Ya no sabemos pues que hubiera... Lo que sí sé es que no íbamos a descender. Después se podía dar una gradualidad, quedar en tercer lugar y ahora buscar el campeonato, ver... Yo creo que había alternativas, ¿no? Entonces, me dolió el trato, la verdad, y hay edades y edades, ¿no? Para recibir un maltrato. Yo nunca lo he recibido y lo recibo de grande, me chocó un poco, pero tengo un buen nombre, ¿no? Como entrenador, y eso me da mucho gusto. No he dejado de recibir propuestas, pero no he visto una solidez en el que porque ya cuando te juntas, ¿para dónde quiere ir? No, ok, entonces, ¿le parece esto que vamos? No, o sea, ¿cómo me decir no si no sabe para dónde va? Yo si quiere le estoy dando, y ahora sí he recibido 2 buenas, 2 del extranjero y una de acá, así que espero pronto hacer lo que me... digamos, segundo semestre estás dirigiendo. Dios quiera, porque es lo que yo... voy a ser tu asistente entonces. Sí, definitivamente. Primer blanco que voy a tener de asistente. Pero ¿tiene que ver con el color? No. Además, yo no soy blanco, yo soy jaspeado, ya me han dicho. Es colorado. Yo soy jaspeado, oxidado, también me han dicho. No puedo. Te dejaban dormir a la intemperie, me decían, tú te soleas con colador, un montón de cosas me han dicho. ¿Tú qué crees? Bueno, que tú nomás has sido punto. Para terminar lo de Aldito, dirigir es mi vida, ¿no? Me he sentido muy vacío todo este tiempo y tengo y quiero volver a dirigir. Pero el tema es también que tengo casi 30 años sin descanso. Y yo digo, estaba recuperando a mi familia. No es que haya perdido a mi familia, sino obviamente... tengo un tiempo de matrimonio grandísimo, tengo nietas, tengo hijos, y regresar a casa todo este tiempo que he estado 8 meses, me ha servido muchísimo, ¿no? No para recuperar la familia, porque nunca se me fue, pero vivo concentrado o viajando, o me hablan y estoy pensando, y si lo pongo más acá o más allá, ¿qué? Y en la segunda, solo piensas en fútbol, y bueno, es mi vida, así que es lo que el mejor alimento que tengo yo es dirigir. No es almorzar. Espero regresar pronto. No, por favor. Eric Rasmussen, ¿alguna pregunta más para Roberto Mosquera? 11 de la mañana, 27 minutos. Gente, dejen su like. Programón con Roberto Mosquera el día de hoy. Tenemos que llegar a 1000. Lo que queda de si 1000 les agradece. Lo que me han hecho puré hoy. No, para nada. Al contrario, una conversación súper entretenida y nutritiva, ya que estás hablando de nutrición. Eric. Bueno, Roberto... El verdugo Sporting Cristal en el 97, Paulo Autori, que llega el 2002, campeona, hace una purga que todos recuerdan, ¿no? Sacando a 5 referentes. Hoy probablemente vuelva a estar con Jorge Soto en el comando técnico. ¿Qué opinión tienes tú de la llegada de Paulo Autori? ¿Lo conoces? ¿Conoces su forma de trabajar? ¿Crees que es lo que Cristal necesita en este momento? Yo me he sentido ilusionado cuando pisó el aeropuerto. Cuando él pisó el aeropuerto, ya podemos ver un futuro más claro, porque es un hombre de fútbol, es un hombre claro, es un hombre que conoce la altura, conoce a Sporting Cristal, así que respiré tranquilo cuando lo vi, que lo estaba esperando una nube de periodistas y dijo, acá estoy, vengo a Sporting Cristal, dije, bueno, y me encanta, y quiero que campeone y que le vaya bien. ¿Qué te parece que Julio César Uribe esté en el cargo en el que está? Porque probablemente a nivel, inclusive en los últimos años, a nivel comunicacional, Cristal ha tenido problemas y ha tenido un desgaste muy fuerte a su presidente.
Y Julio César Uribe llega no solamente para tomar decisiones de nivel futbolístico, que es un hombre de fútbol, sino también de alguna forma como, yo lo veo así, desde mi lugar, como un pararrayos, como un parachoque. Es el que va a salir como vocero a explicar, a dar opiniones, a confrontar a la prensa y a quitarle desgaste a la directiva, que la tiene. Mira, el orden comunicacional de Sporting Cristal creo que en este momento no es el mejor. Necesita ser reevaluado, ¿no? Romy es una genia, una mujer que va a un mundial como jefa de prensa. Hablamos de capacidad y calidad humana y profesionalismo. Y no le estoy creando virtudes porque he trabajado con ella. Yo también la conozco. Con ella 3 años, ¿no? Tiene que mejorar la parte comunicacional de Sporting Cristal. No sé si el nombre vocero le quitó o le agregó algo a Julio César. Julio César es una persona que tiene ha sido llamado a Sporting Cristal, no solo por lo que fue como jugador. Yo jugué desde los 12 años con él. A los 12 años jugaba igual que a los 20. Y yo jugaba a los 12 como un chico de 12. Entonces, un genio, ¿no? Y después se autoeducó y uno lo escucha hablar y es un placer, porque todo lo que dice siempre tiene un sustento y siempre está en la realidad. Ser vocero lo podemos definir de distintas maneras. Yo lo veo como al lado de Gustavo, que también es un profesional de primer nivel, como que está en una gerencia, un asesor general. Y yo creo que la decisión de Autori también ha pasado al margen del conocimiento que tiene Gustavo, que es amigo de Autori. Él no lo lleva porque es amigo, él lo lleva porque sabe la capacidad que tiene. También, porque lo conoció de época de selección. Claro, y Julio llega en un momento difícil y la gente quiere, él no llega como pararrayos, la gente quiere que sea un pararrayos. El hincha quiere, no, pues dile a esto, y no, él no ha llegado para eso, él ha llegado para construir, y seguro que del club para adentro, él dice las cosas como tienen que ser. Pero eso no quiere decir que después sale bien. No, él no tiene que estar dando información que es de adentro, pero estoy totalmente seguro que es escuchado, que es valorado lo que dice y que parte de la avenida de Autori está entre Gustavo y la aceptación de Julio, que sabe que es un entrenador que tampoco viene para rayos, viene porque conoce, sí, porque por campeonó y porque es un gran entrenador. Y quiero que campeone y le vaya bien. He dicho. Acabo de... Mosquera al Congreso. He dicho. Ok. Acabo de ver un WhatsApp que me mandan y me dicen: en Juan Pablo II lo quieren a Roberto Mosquera. Imagínate que llega la llamada de Agustín Lozano y te dice: mira, Roberto, mi señora, yo somos propietarios de Juan Pablo II, queremos que dirijas a Juan Pablo II. Y yo te lo pregunto porque en muchos casos, probablemente con el propio Juan Carlos Oblitas en la federación, hay muchas veces profesionales que se mantienen en un cargo a pesar de estar absolutamente opuestos al modelo de conducción y a inclusive ciertos valores. Mira, Juan Carlos, ¿sabes cómo lo quiero? Juan Carlos ha pasado por mi vida y solo dejó cosas buenas, pero yo no estuve de acuerdo con que él no pelee por Gareca, por ejemplo. Ok, estoy de acuerdo contigo. Ok, bueno. Pero entonces te llamara Lozano. Yo sé que eres crítico de su gestión, que has visto toda esta destrucción y hemos estado en diferentes momentos conversando sobre el tema del desorden con los derechos de transmisión, lo que ha causado en los clubes, la falta de planificación, no se sabe cómo es tu flujo de caja, no te pagan puntual, el tema de licencias. Hay 1000 aristas y la gestión es mala. Y además cuestionable, porque el contrato ha sido turbio, sigue siendo cuestionado, los propios clubes no han tenido claridad con respecto a qué les toca y qué no les toca. Y resulta que Juan Pablo II te llama para ser el técnico. ¿Qué harías? Primero, no hablo de supuestos, porque no soy vivo y tampoco tengo la capacidad de leer el futuro. Entonces... Ya, pero te pongo el caso hipotético. Es que me pones un caso que no va a suceder, porque yo creo que ser crítico con respeto, como siempre lo he sido con Lozano, no da para que no me puedan llamar. Yo dije cuando descendí con Municipal que iba a ser el mejor entrenador del Perú. Y mis hijos se rieron, porque este está loco, no acaba de descender. He sido 6 veces el mejor entrenador del Perú. Ok. Y cuando me preguntaron, profe, ¿qué es lo que quiere? ¿Usted ha descendido y cuál es su futuro? No, yo me voy a seguir preparando y en 10 años, ojalá que tenga el perfil para la selección. Y en 10 años
salí entre los 5 mejores entrenadores de Sudamérica, ¿no? Al lado de Simeone y al lado de... ¿No fue la campaña de de Wilstermann? River con Wisterman, que nunca ha salido acá porque soy peruano, ¿no? En otro país salieron en todos los combos y tengo la foto ahí. Tampoco te la he mandado para que la pongas Pero ahí. no necesitas, Por porque eso, yo pero conozco la cuando- historia. Cuando me preguntan a mí, me preguntaron ahí, y si el día que lo llaman a la selección, estábamos hablando que ya había descendido, le digo, la selección para mí es como el servicio militar obligatorio. Estoy a disposición. Tengo que ir, ¿no? Entonces, Ok. estamos hablando de futuros y... de otro Selección, tipo pues yo te hablo de Juan Pablo II. No me evadas. no te me estoy evadiendo. gambetees. Mira, la persona que ha escrito eso, lo puede Mentira, lo- no me lo han escrito. Te he puesto un caso hipotético. No me lo ya, han bacán, escrito. bacán. Viniendo de ti, mira, lo que voy a hacer es pedir esto. No, no. he puesto un caso hipotético. Imagínate, hasta, digamos, te Lo estoy que pasa es que preguntando hay cómo cosas- entra el hay- conflicto hay- moral y ético. Tú dices, yo soy entrenador, mi trabajo es dirigir, es lo que mejor sé hacer. Me llaman, lo que quiero es dirigir. Sin embargo, quienes conducen y los propietarios de este club, yo estoy en la vereda opuesta. No, entonces- me gustan no, sus no. formas. A ver, vamos por partes. Si tú me conoces bien, tú sabes cuál va a ser mi respuesta. O sea, no dirigirías a Juan Pablo II. Te estoy diciendo, tú entonces no me conoces. Pues. No, sí te conozco. Por eso, pues. Bueno, porque probablemente cuando me dicen a mí, Gareca Es que debería estamos- volver, estamos- y yo les digo, estamos- Gareca no firmaría un contrato hoy con Agustín Lozano. Cuando llegue ese momento, va a ser público y ahí te vas a dar cuenta. Ya, vamos a ver Ok. de repente si Juan Pablo II No, lo quiere pues, o no. sí. Gabriel, otra pregunta para Roberto. Es impossible. 11 de la mañana, 35 minutos, tenemos 20 minutos más de programa con Roberto Mosquera, Qué bueno, qué bueno. que tiene la gentileza de tener un diálogo realmente muy bueno con nosotros. Somos 3.000 conectados en vivo. Gente, dejen su like, que tenemos que llegar a 1.000. Gabriel. Sí, yo cuando se estaban voceando nombres para dirigir Sporting Cristal, yo no oculto que mi mejor opción era usted, para mí. Gracias. Y cuando yo lo mencionaba, siempre había un episodio que se le criticaba, que yo creo que al igual que el descenso de Vallejo, no tiene tanta responsabilidad. Y es el tema de John Jairo Mosquera y su llegada a Sporting Cristal. ¿Cómo fue su llegada y de quién fue la decisión al final? Él estuvo con nosotros en Royal Party. Royal Party es un equipo que tomamos con 10 puntos de 35, estaba en los últimos lugares, salimos subcampeones y a mitad de año lo contratamos a él. Hizo una cantidad de goles tremenda En Royal Party. en Royal Party. Entonces, yo creo que debió seguir, no por lo que pasó con él, yo creo que debió seguir el argentino, ¿no? Marcos Riquelme. Marcos Y estoy de Riquelme. acuerdo, debió seguir, fue el mejor en la Yo- final. Yo creo, porque él le costó adaptarse al fútbol peruano y cuando se adaptó, yo creo que los últimos partidos estuvo sobresaliente. Yo lo que tenía que salir, dejar a él y traer también a Mosquera. Porque tiene pergamino. Después, claro, el hincha, no, trajo a su primo, no. Él tuvo un problema de densidad ósea. O sea, un hueso se le inflamó y no pudo recuperarse más. ¿A qué altura del hueso? ¿De cuál hueso fue? Cadera. No recuerdo bien. Cabeza del Ha pasado fémur. tiempo. Por ahí. Un tema de cadera. No recuerdo bien. Ok. No recuerdo bien. Y entonces, quedó. Es más, no volvió a jugar, creo. O sea, Sí, se retiró. se retiró, ¿no? Con eso. Entonces, obviamente que la crítica. Claro, uno Trae a un uno con técnico buena- le pueden cuestionar que trae un jugador lesionado y pueden tener razón porque dicen, oye, ¿cómo trae un jugador? Pero claro, un jugador que termina retirándose no es un jugador lesionado, es un jugador que tiene un problema. Aparte, cuando llegas, mayor. cuando llegas te hacen resonancias Examen médico. magnéticas y él estaba ok, tobillo, rodilla, todo estaba bien, sus huesos, ¿no? Entonces, lamentablemente no pudo dar lo que yo pensaba. Pero usted lo pidió. Ah, Sí, o fue claro. Perfecto. Claro. Por ahí va mi pregunta. Claro. A nivel de competencias internacionales, Roberto, yo me acuerdo, Mundial 78, Mundial 82, una misma generación, clasificaron a las Copas del Mundo. A nivel de sub-17 y sub-20 siempre teníamos problemas. En tiempos en que los Juegos Olímpicos iban los amateurs, había que formar un equipo preolímpico amateur, nunca logramos una clasificación. Pero no recuerdo, en los peores momentos del fútbol peruano, después de la generación del 85 que se retira con Roberto Chávez sin clasificar al Mundial de México 86,
No recuerdo nunca haber tenido 2 sudamericanos consecutivos sub-17 y 2 sudamericanos consecutivos sub-20, años 23 y 25. En total 48 puntos disputados. Se ha ganado 1 de los 48. Acabamos de quedar últimos con 0 goles a favor, 17 en contra en 4 partidos en el sub-17. Un punto de 48 en los últimos 4 torneos que van a nutrir a las selecciones de los próximos años. Entonces no le vamos a ganar a nadie. Hoy somos la Venezuela de los 70s. Así es. ¿O no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a este nivel? Tú has estado en clubes. Siempre, desde que yo empecé a trabajar como practicante en esta casa Ovación con Miki Rospigliosi, se hablaba de la falta de trabajo de base, la falta de trabajo. El diagnóstico estaba dado hace años. ¿Por qué nadie hace nada? No te pregunto qué has hecho tú. Te pregunto a nivel de dirigencia, las tomas de decisiones. No me cochines. No te cochineo, te digo en serio. Porque de repente me vas a decir, cuando estuve en Cristal formamos este. Te entiendo, puntualmente fue tu labor particular, pero no es la generalidad del fútbol peruano. Cuando uno habla de algo que ha hecho y ha funcionado, no es para resaltar lo que ha hecho, es para decirle a la autoridad eso, si puedo en un equipo, ¿cómo no vas a poder con el poder que tienes en la federación? Correcto. O sea, okay. a eso voy, pero ¿Por no voy qué a hablar estamos a estas alturas, en ese nivel? Porque es lo que merecemos. O sea, no hay un grado de competitividad desde el torneo hasta la forma como se llega al sillón presidencial, ¿no? O sea, si estamos hablando, sin desmerecer a otros clubes que tienen menos nombre y menos historia que la U, Alianza, Cristal, y tienen más votos, o sea... en la misma cantidad de votos, tú hablas de la liga, la asamblea de bases, y bueno, de las ligas entonces, departamentales. ¿Para dónde estamos yendo? No hay una... Y bueno, hay... Chiqui Tapia tiene equipo. Sí. También Arsenal comenzó con Grondona, era con de Grondona, ¿no? Arsenal de Sarandí, era de Grondona. No, y entonces tampoco no hay un espacio entre cómo sube un equipo a primera. Yo he sacado cuentas y demora 8 años. Acá demora 2 años, ¿no? Entonces, todas esas cosas van afectando la moral de los equipos que sí proponen, que sí... Entonces, pero que son muy poquitos, ¿no? No, ya es casi inexistente, ¿no? Hemos pasado al tema de la conformidad y nos hemos quedado ahí, pues, entramos al molde, ¿no? A un molde que no es el nuestro. Entonces ya estamos acostumbrados, ya nada nos llama la atención, ya nadie lucha por nada. O sea, estamos en la inercia de la derrota de forma irreversible y a nadie le importa. No, ya es consuetudinario perder, o sea, ya es algo... habitual. Sí, sale una nota, oye, volvimos a perder, pero no dice qué hay que hacer para no volver a perder. Porque si no, ya no te contratan o no te dicen, o no, no, mejor... O sea, a ti te invitan a programas también, si eres suavecito, si dices las cosas, oye, qué barbaridad, cómo fue, y dice eso, cuando estamos viendo y nadie está haciendo nada. Estamos viendo, yo estuve en la selección, estaba Caico, llegó a primera, Jaime Duarte, llegó a primera, Juan José Oré, tremendo jugador sí, claro, del 74. 74 sub-20. 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 Y jugamos contra Bertoni, contra Sí. Sabela, estaba Bielsa. Entonces, mira la competencia que teníamos, pues. Entonces, cuando llegamos a primera, estábamos. Ya, pero ¿qué había en los clubes que no hay hoy? Había un trabajo menos científico, pero el peso específico del entrenador era un entrenador que tenía 30 años dirigiendo, Víctor Pasache, Segundo Silva. Yo fui 3 veces, me presenté al Cristal, y las 3 veces me sacó. Y llegué la cuarta y me dijo, ha venido como 20. No, profe, me ha dado poco tiempo, ya te voy a poner media hora. Jugué bien y me dijo, ¿tiene personalidad? ¿Cómo te llamas, Roberto? Roberto que Mosquera. Tu papá salió 4 años campeón con Millonarios, hizo 150. ¿No le vas a decir que te he votado? No, profe, mi papá no sabe que he venido. Le digo, Alfredo es tu padre. Sí, Alfredo. No, juegas bien. Entonces, después el Cholo Castillo, Duarte ignorado, hasta que ya está Duarte en el lugar que le corresponde, ¿no? En Sporting Cristal está Mellán con sus años, y después Gallardo también su tiempo. Y después vienen jóvenes, muy jóvenes, y que todavía no tienen la profundidad. Y yo veo en todos los equipos juventud, sí, pero tiene que haber un grande ahí,
porque si no, no funciona la vaina. ¿Por qué? Si yo te lo paso a ti, tú se lo pasas a él. Yo he aprendido esto de Marcarían y mi asistente piensa como yo y después cuando le toque buscaré el sistema, pero tiene herramientas, diferente. tiene recursos. Claro, entonces acá ya no salen jugadores porque también los entrenadores no hay la preparación tan importante, ¿no? En Argentina hay cada entrenador. ¿Por qué? Porque la mayoría de entrenadores, no todos, ya han dirigido primera, entonces a ese que ya dirigió primera, que está en Libertadores, le da la sub-20 y la maneja, no con un dedo, pero la maneja mejor. No digo que los jóvenes no tengan que tener, pero el recorrido a veces es importante, ¿no? Aldo Parodi, última ronda con Roberto Mosquera. Ok. Eric, estoy contigo. Adelante, Eric. Última pregunta, última ronda con Roberto Mosquera. Ya estamos con Aldo un instante. Eric, despacio, por favor. Tranquilo, Roberto. Mira, Roberto, tu única experiencia dirigiendo en el extranjero, en Bolivia, precisamente campaña histórica con el Wilstermann, le ganaron a Palmeiras, le ganaron a Mineiro, llegaron a cuartos de final, le ganaron a River, una campaña muy buena que tuviste allá, luego pasaste por el Royal Party. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en Bolivia? ¿Qué similitud, diferencia le ves a una Bolivia que está cerca de clasificar al Mundial, desde el 94 no va, y tiene muchachos que están empezando a ser interesantes, ¿no? Miguelito Terceros, algunos muchachos que están saliendo allá? ¿Qué diferencia le ves con el fútbol peruano? ¿Crees que están creciendo más que nosotros? ¿Cómo lo ves? Y agrego algo más. Acaba de clasificar al Mundial Sub-17, donde Perú hizo 0 puntos y 0 goles y recibió 17. Lo de Bolivia es el premio al trabajo de menores, ¿no? Están más ordenados, tienen bastante espacio los menores, hay campeonatos importantes y lo importante de lo que hice en Bolivia y el destaque es porque lo hice en un equipo que está último en el contexto sudamericano. Entonces eso para mí tiene un valor tremendo, porque tú dices, si la hice acá, puedo ir a Argentina, puedo ir a México, si eliminas a Peñarol, le ganas 3-2 a Palmeiras, que es campeón de Brasil, eliminas a Mineiro en el Minerao. Entonces, todas esas cosas que lejos de que la gente piense que están en todas partes, no estoy diciendo algo, lo que quiero que entiendan es que esto me lleva al valor que significa hacer algo en un país que ya estaban saliendo jugadores, que ya yo veía una diferencia con lo que estaba pasando en menores, ¿no? Entonces, estamos pagando el sueño de los justos, ¿no? Es lo que nos corresponde por haber hecho un trabajo deficiente, no solo en lo que significa la mecanización o la cantidad de horas que tiene que llenar para ser entrenador de menores, ¿no? La exigencia con el entrenador de menores a veces es más que con la de mayores. Bueno, porque el de mayores ya llegó y si llegó ahí es porque tiene información, pero el de acá no hay la justeza, no hay el apriete, no hay... Te pongo un caso. Sí. Boca Juniors hizo en algún momento una inversión enorme, más que en su primer equipo, en contratar a Bernardo Grifa, que había dirigido todas las menores en Newell's. Sí, claro. Que es donde tiene que ir la mayor carga de la inversión, del presupuesto, en la parte formativa. Es verdad. Entonces acá tienen que llegar ya a selecciones menores, entrenadores mayores. Si no me estoy catapultando, que tengan experiencia, que tengan roce, porque estamos en el fondo. Estamos en el fondo. Somos los peores de Sudamérica. Mira, lo peor, me he equivocado, no estamos en el fondo. El fondo está ahí, estamos haciendo así. Cuando lleguemos al fondo, de repente ya no podemos salir o de repente nos servirá para impulsarnos. Yo no quiero llegar al fondo, quiero pelear y no llegar a eso, pero nos la hemos ganado. Vamos, muchachos, estamos en el fondo. Sigamos así. Estamos equivocados. Con más razón. Gracias, Eric. Aldo Parodi. Sí, bueno, Roberto, seguimos aprovechando de tu gentileza. No, por favor. ¿Cómo ves? Ya ha habido algunas fechas de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, los equipos peruanos, unas de cal, otras de arena. ¿Cómo ves el futuro de la participación peruana en Copa Libertadores? ¿Avisoras que algún equipo pueda estar peleando el pase, por ejemplo, a octavos de final en Libertadores o quizás peleando en tercer lugar?
Me da pena decirte, pero he visto muy poco, pero no para evitar, ¿no? Tuve ahí un problema familiar grave, falleció el hermano de mi esposa, entonces Nuestras condolencias para ya, ella. eres muy amable. Entonces ya me zafé, atendí los dolores que son naturales y ya no estuve pendiente del partido, sino de tratar de cerrar esa herida que tiene un tiempo, ¿no? El tiempo es cuando se convierte el dolor en recuerdo eterno y comienzas a recordar todas las cosas que te dio esa persona, entonces ahí comienzas a amortiguar el dolor. Así que, y si los vi, no los vi con ojos, estoy seguro, de técnico, no lo vi porque me gustó el partido, pero normalmente anoto algunas cosas, veo algunas cosas y discúlpame no poder contestarte. No he visto para hablar con un peso específico que es lo mío, ¿no? Roberto, yo tuve una entrevista áspera con Jorge Fossati y claro, yo estoy identificado como, Qué raro, como ¿tú? como un periodista que fue crítico con él, que fue de forma recurrente, que discutí sus decisiones, etcétera. Te están soplando, ¿no? No, me han hecho una pregunta. Ya está bien. ¿Qué hacer para que los dirigentes no sean dueños? No. Ahorita lo voy a... Ok. Pero quiero hacerte la pregunta relacionada a esto, porque en su momento, a mí, cuando yo he dicho al inicio de este programa que este es un nuevo capítulo que se abre en la historia de Jorge Fossati con el fútbol peruano en Universitario, pero que en su capítulo con la selección, yo considero que él se portó mal y que le faltó el respeto al fútbol peruano, a la selección peruana, a la afición peruana, inclusive a la prensa. Y te pongo casos. Cuando lo entrevisté le pregunté por Oliver Sone, que todavía no había tenido convocatorias, y me dijo, usted es de los preocupados por Oliver Sone, yo no convoco jugadores porque tengan club de fans. Hizo el gol y subió a su equipo, ¿no? Además, ¿no? ¿Sabías? Sí, en Dinamarca. Pero más allá de eso, No. yo no convoco jugadores por tener club de fans. Me pareció una innecesaria muestra peyorativa con el jugador. Segundo, convoca selección para Copa América, se jugaba Copa América y Eurocopa, 40 selecciones en competencia al mismo tiempo. La única que tenía un jugador sin club durante 10 meses era la selección de Perú con Cristian Cueva. Cuando hubo críticas en torno a la continuidad o no, por una cuestión de edad, que es natural, que es absolutamente biológica, que es inexorable, dijo que las críticas por lo de Paolo Guerrero le importan un huevo. En algún momento en el aeropuerto, ese fue Juan Reynoso, en algún momento con la prensa, discusión con Fernando Egusquiza, querer justificar, discusión con el directorio de la federación, diciéndole al directivo Bao, que lo criticó por la Copa América, usted no sabe nada de fútbol, usted no tiene nada que ver acá. En fin, creo yo que un seleccionador en un país tiene una responsabilidad y una investidura, y que él no guardó el respeto que debía guardarle a la selección y al fútbol peruano, e hizo cosas que no habría hecho en Uruguay. Quiero saber tu opinión, porque a la selección peruana tú la has vestido, la has integrado, has estado muy cerca. No sé qué opinas sobre la percepción que tuve yo. A ver, no te puedo decir que tengo buena relación, pero la única vez que jugué contra la U, él era el entrenador, creo que nos ganaron 1-0 en el último minuto, sí, en el último minuto. Tiro libre, le chocó a Isique y lo sacó al arquero. ¿Y gol de Edison Flores? No, creo que sí. Yeah. Y después del partido, muy gentilmente, él era visita y obviamente que le damos ¿no? la fe de que primero, porque tienen vuelo, entonces él habló primero y cuando salí me dio unos minutos, me dijo quería conocerlo, me dijo Sergio me ha dicho que usted esto, lo otro y ahora lo ha comprobado, que bien planteó el partido, le deseo lo mejor, ok, señor Fossati, sin saber que iba a ser entrenador de la selección, ¿no? El ser seleccionador no solo te invita, sino te obliga, ¿no? A tener la paciencia de las formas en todas las medidas, por más dura o directa que sea la pregunta, o más obtusa que sea, o poco inteligente o agresiva. Creo que las formas son importantes porque dice mucho del soporte emocional que tienes, de
la imagen que vas a captar en tus jugadores que ven todas las entrevistas y cuando te zafas, puede suceder en el camarín también que te descontroles, ¿no? Entonces, tú estás calificando, yo no lo califico, yo lo veo que como que de repente pudo o pensó que iba a haber acá una presión menor, ¿no? Y que cuando las cosas no caminaron se volvió mayor. Y yo creo que por la edad que tiene el profe, a quien respeto y valoro como entrenador, no puedo decir que la edad lo llevó, al contrario, ¿no? La edad que tiene él, estamos hablando que la mitad de su vida dirigió el fútbol, ¿no? Y que de repente fue muy ácido, cuando debió ser un poco más, menos irascible, ¿no? Sí lo vi, a veces no tuvo la ¿Inteligencia emocional? Lo que pasa es que ya tendríamos que hacer un análisis psicológico y mejor nos quedamos con lo que hemos visto. No siempre le gustó lo que le preguntaran, pero yo he estado sentado y no soy mejor que Fossati, pero me han dicho, una vez me dijeron, ¿por qué habla usted como blanco? Y era para molestarme, le dije, señorita. ¿Pero si eres blanco, pe? Sí, pues, pero no estaba convencida. Y yo le dije, señorita, usted tiene un problema, trate de solucionarlo. Le digo, Sí, no por lo supuesto. solucione conmigo. Quiero hacerte en la última, no quiero eludir porque ya me están diciendo, no, pero le dijiste que arrugó a Fossati. Sí, porque en mi opinión, cuando le pusieron la posibilidad... ¿Le dijiste que arrugó? Sí, Ah, bueno. porque cuando le pusieron la posibilidad de jugar con Italia y él eligió evitar a Italia y enfrentar a Nicaragua y a República Dominicana, yo le dije que en mi opinión él arrugó, que él priorizó cuidar otras cosas que la competitividad. Y yo le preguntaba a todititos los jugadores y todos, y seguramente si te lo preguntaba a ti, hubieran elegido jugar con Italia que con Nicaragua. Yo voy a ser en este momento tú. Yo soy Eddie. ya está. ¿Y yo quién soy? ¿Fossati? Sí. Ya. Profesor Fossati, Sí. quiero preguntarle, desde mi punto de vista, que no soy entrenador obviamente, pero siempre trato que a la selección le vaya de lo mejor, ¿no hubiera sido preferible competir con Italia y darse cuenta muy rápidamente en qué momento estamos? Y usted ver los jugadores que ha alineado y ver que la línea 3 no le sirve o ver... Yo creo que le hubiera hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Tu pregunta es bien... No, pero es que déjame contarte cómo fue literalmente, porque yo había comentado aquí en el programa, sin él, que en mi opinión él había arrugado, que él había eludido enfrentar a un rival duro, que no había tenido el valor de enfrentar la posibilidad de una derrota, pero que te dé medida exacta de dónde estás. Entonces, cuando estuve en la entrevista con él, él me dijo, usted me dijo a mí que arrugó. Sí, yo dije eso. Mira, nosotros tenemos Pero yo creo que no hay que temer enfrentar a un rival No, sobre el papel superior. Eddie. Al contrario, uno aprende enfrentando al rival Eddie, superior. a ver, hay dos formas de ver las cosas. Si tú me dices arrugar a mí, yo te digo que no. Si tú le dices arrugar a un argentino, te dice déjate joder. Y si le dices a un uruguayo que es gente de raza, te va a decir lo que te contestó. O sea, la pregunta comienza tú ya siendo bastante agresiva. Primero, por acá. Arrugar para ellos es cobardía. Es algo que no aceptan. Entonces... Pero acepten o no, esa es mi opinión. Yo creo que hubo no, algo pero de cobardía. Ya, entonces le hubiera dicho cobardía y ahí terminaba la vaina, se agarraban a golpes. Si no, tú- no era la intención, pues de ninguna manera. Pero te estoy diciendo que todos somos una unidad biológica diferente y ante un mismo contestamos diferente. Si era un brasilero, te dice, sí, ¿cómo sabe que soy cobardiño? A ver, y se hubiera reído. Pero si tú le dices por acá, también está escuchando su familia, también está escuchando. Entonces, yo creo que tu pregunta fue directa como eres tú, pero que después él ya estaba preparado para contestarte sí, claro. lo que tenía, ¿no? Pero al fondo del asunto, más allá de cómo se dio, si tú diriges un equipo, tienes que formar una selección competitiva en el más corto plazo. No te sirve más enfrentar a Italia que a Pero te lo Nicaragua. acabo de decir, yo estoy de acuerdo contigo también. Ok. ¿Entiendes? ok. Pero hay que ponerse en los zapatos de él. ¿A dónde estamos en el calafón? Últimos. Italia. Ojo. Ya, juega con Italia y le gana 12-0. ¿Qué hacemos?
O sea, él tiene la posibilidad Pero no de existe cubrirse. que le ganen 12-0, pues. Estamos últimos en Sudamérica, ¿y qué crees? ¿Que Italia qué? Sí, pero con la base que ¿Con qué enfrentó base el si Mundial, no conoce- no perdías por goleada. Ah, así. bueno, pero él no conoce. Una cosa es ver a Perú, otra cosa es entrenar a Paolo y entrenar a otros jugadores. Yo he visto un jugador y cuando he llegado a un O sea, tú equipo. hubieras preferido jugar con Italia, no con Nicaragua. No entiendo cuál Tengo- es la discusión. La discusión es que tengo que estar en ese sillón para ok. pensarlo bien. ¿Por qué? Porque yo tengo jugador, yo no he sido seleccionador, pero vamos a pensar que yo llego a Boys, ¿no? Y Boys juega de una manera. Cuando entré en ese jugador, yo le veo cualidades que no le he visto en ningún partido. Y le veo falencias que no le he visto en el partido. Entonces es diferente la realidad. Él puede haber visto eso, cómo me voy a jugar con Italia. O sea, hay que dejarle también ese espacio, ¿no? Ese margen de duda. Sí. Ok. Sí, sí.